El aire de la mañana era un lamento silencioso, una brisa que susurraba los secretos de un destino forjado no por el amor, sino por la desesperación. Una vida, joven y aún por desdoblar, había sido entregada. No había velo nupcial ni votos sagrados, solo el peso ineludible de una deuda y la fría moneda de un acuerdo. Así comenzó la odisea de una joven de 19 años, Elara, cuyo futuro se desvanecía ante la inmensidad de un trato silencioso, sumergiéndola en un abismo de incertidumbre que solo la soledad del rancho prometía. Sus ojos, antes llenos de la inocencia de una promesa lejana, ahora reflejaban la crudeza de una transacción, el eco de una virginidad convertida en mercancía, entregada a un hombre cuyo rostro apenas conocía. El rancho se alzaba imponente, un bastión de tierra árida y silencio, tan vasto como el vacío en su pecho. La luz del sol, antes un consuelo, ahora se sentía como un foco implacable sobre su vulnerabilidad. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Y suscríbete si quieres más contenido como este. La carreta chirriaba bajo el peso de su equipaje escaso, cada giro de las ruedas un recordatorio de la distancia que la separaba de su pasado, de lo poco que había sido suyo y de lo que ahora se le exigía. El polvo del camino se pegaba a su piel, una segunda capa de resignación. A su lado, la tía Elara, una mujer de facciones endurecidas por la vida, miraba fijamente el horizonte, su silencio más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Había sido ella quien, bajo la presión de las deudas acumuladas y la enfermedad del padre, había urdido aquel pacto sombrío. Un matrimonio arreglado, sí, pero sin la esperanza de una unión, solo la fría contabilidad de una transacción. Elara apretó las manos sobre su regazo, sintiendo la textura áspera de su vestido más como una mortaja que como una prenda. La promesa de una nueva vida era en realidad la promesa de una jaula dorada, o quizás una jaula sin oro alguno, solo la vasta extensión del rancho y la presencia desconocida de su comprador. La última mirada a su aldea, un puñado de casas descoloridas por el sol, había sido un adiós a la esperanza. Ahora, solo quedaba el desierto, vasto e indiferente, y la figura imponente de un hombre que esperaba al final del camino, un hombre que no había visto su rostro, solo el precio en la balanza de una vida. Cada latido de su corazón resonaba con el pavor de lo desconocido, mientras el aire se volvía más denso, cargado con el presagio de un destino ineludible. El rancho, un punto apenas visible en la lejanía, crecía con cada metro, devorando el horizonte, y con él, la última chispa de libertad que creyó poseer. El imponente rancho de Silas Thorne se materializó ante sus ojos, una silueta oscura recortada contra el cielo de la tarde. No era el hogar cálido que había imaginado en sus sueños infantiles, sino una fortaleza de piedra y madera, envuelta en un silencio sepulcral que parecía absorber cualquier sonido. Bajó de la carreta. Sus piernas temblaban. Una marioneta cuyos hilos estaban a punto de ser cortados. Silas, un hombre corpulento de mirada penetrante y facciones duras, emergió de la sombra del porche. Su presencia llenaba el espacio, un aura de autoridad y misterio que a Elara le resultó abrumadora. Sus ojos del color de la tierra seca la examinaron con una intensidad que la hizo sentir desnuda, expuesta. No había sonrisa de bienvenida, ni la menor señal de calidez, solo una expresión indescifrable que ocultaba sus pensamientos, como las nubes oscuras un presagio de tormenta. La tía Elara se apresuró a romper el silencio incómodo, su voz chirriante como el canto de una cigarra. Habló de la dote, de los acuerdos, de la salud del padre, como si Elara fuera un objeto inanimado, una pieza de ganado que se transfiere de una mano a otra. Elara se encogió, deseando que la tierra la tragara. Silas solo asintió, sus respuestas monosilábicas, su atención fija en algún punto más allá del horizonte, como si su mente estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Esta frialdad era un golpe más duro que cualquier bofetada,
una confirmación de su insignificancia en este nuevo mundo. La casa por dentro era tan austera como su exterior. Muebles de madera oscura, polvo flotando en los haces de luz que se colaban por las ventanas altas. El eco de sus propios pasos resonaba en los pasillos, magnificando su soledad. Silas le mostró su habitación sin preámbulos, una pequeña estancia en el extremo del pasillo, con una cama sencilla y una ventana que daba a la inmensidad del paisaje árido. «Esta es tuya», dijo, y se marchó tan abruptamente como había llegado, dejándola sola con el peso de su nueva realidad. No había palabras de consuelo, ni gestos de bienvenida, solo la promesa implícita de una vida que se esperaba que cumpliera, un papel que debía representar, sin voz ni elección. Elara se sentó en el borde de la cama, la tela áspera del colchón rozando sus dedos. Las sombras de la tarde se alargaban, pintando la habitación con matices de desesperanza. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevía a derramar, pues sentía que cada lágrima sería un signo de debilidad en un lugar donde la fuerza parecía ser la única moneda de cambio. Recordó las advertencias de las mujeres del pueblo, los cuchicheos sobre Silas Thorne, el ermitaño del rancho, un hombre marcado por la tragedia, cuya esposa e hija habían muerto años atrás en circunstancias misteriosas. Lo llamaban el viudo sombrío, un alma perdida en la inmensidad de su propia pena. Esos relatos, que antes eran solo cuentos para asustar, ahora cobraban una verdad aterradora. ¿Sería ella otra víctima de ese rancho maldito? O quizás una prisionera de un hombre que se había endurecido más allá de la redención. La noche caía con una lentitud tortuosa, y con ella, la certeza de que su pasado había muerto en el camino, y su futuro, una silueta difusa en la oscuridad, comenzaba a desvelarse bajo las estrellas indiferentes del desierto. La casa, antes silenciosa, parecía ahora murmurar secretos en sus rincones, atrapándola en su vasto y desolado abrazo. Los días se deslizaron en una monotonía tensa, cada amanecer trayendo consigo la misma rutina implacable. Elara, atrapada en su papel de esposa sin serlo, se movía por la casa como una sombra, sus tareas definidas por la necesidad y el silencio. Limpiaba, cocinaba para un solo hombre que comía en silencio, sus ojos fijos en el plato, jamás en ella. Su presencia era apenas tolerada, un mueble más en el vasto espacio que Silas ocupaba. Las miradas de las pocas personas que venían al rancho, un par de vaqueros curtidos y una mujer mayor que hacía la colada una vez a la semana, estaban cargadas de una curiosidad morbosa, de ese juicio velado que las figuras sociales estereotipadas arrojan sobre lo que no comprenden, o lo que creen comprender demasiado bien. Elara sentía el peso de sus susurros, la ironía de su situación, vendida para ser una esposa, pero tratada como una sirvienta fantasmal. En su aislamiento, los objetos cotidianos cobraron un simbolismo doloroso. El viejo reloj de pared en la cocina, con su tic-tac incesante, marcaba el paso de un tiempo que parecía no tener fin, un eco constante de su prisión. La ventana de su habitación, que ofrecía una vista de kilómetros de tierra desolada, se convirtió en una metáfora de su propia existencia, vasta pero vacía, sin un punto de fuga claro. Intentaba encontrar pequeños consuelos en la rutina, en el aroma del pan recién horneado, o en el sol que filtraba por el cristal, pero cada momento de paz era rápidamente ahogado por la opresión del silencio de Silas. Él era una esfinge, sus emociones tan selladas como las puertas de una tumba. A veces la veía trabajando en el jardín, sus manos fuertes y expertas con la tierra, un contraste con su propia fragilidad. Él nunca la miraba directamente, pero Elara sentía su presencia, un peso invisible que la observaba desde la distancia. Una tarde, mientras barría el porche, un libro antiguo cayó de una estantería abandonada en un rincón. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, revelaron un poema sobre un amor perdido y el anhelo de redención. Las palabras eran una corriente subterránea de emoción, tan diferente del desierto emocional en el que vivía. Alguien lo había leído, había llorado sobre sus versos. ¿Sería ella?
¿La esposa de Silas? La pregunta flotó en el aire, una burbuja frágil de curiosidad en un mar de indiferencia. La imagen de una mujer joven, sonriendo con ojos brillantes, apareció en la mente de Elara, una visión fugaz que contrastaba con la desolación del rancho. Era el primer atisbo de un pasado que Silas mantenía celosamente guardado, un hilo suelto en el tejido de su impenetrable existencia. El escaso diálogo entre ellos era funcional y cortante, un mero intercambio de necesidades básicas. ¿Comiste? Sí. ¿Necesitas algo? No. Cada palabra era un precipicio, un abismo que Elara no se atrevía a cruzar. La tensión entre ellos era palpable, un campo de fuerza invisible que los mantenía separados, a pesar de compartir el mismo techo. Ella anhelaba una palabra, un gesto que rompiera el muro de hielo que los rodeaba, pero él seguía siendo una fortaleza inexpugnable, un enigma envuelto en el polvo del rancho. La ironía de su situación era hiriente. Estaba casada, pero más sola que nunca, un espectro en su propia vida. Una noche, un violento aguacero se desató sobre el rancho, golpeando con furia las ventanas y el techo. Elara, acurrucada en su cama, sentía cada estruendo del trueno como una punzada en el pecho. La tormenta reflejaba el tumulto que se agitaba en su interior, un miedo primario mezclado con una curiosidad insaciable sobre el hombre que dormía, o no, en la habitación contigua. Se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo los relámpagos iluminaban el paisaje desolado, revelando por un instante la silueta retorcida de un viejo roble, como una mano esquelética elevándose hacia el cielo. El viento aullaba, un lamento que parecía cargar consigo siglos de dolor y soledad. En medio del estruendo, escuchó un sonido. No era el viento ni la lluvia. Era una melodía, suave y melancólica, que provenía del salón. Una guitarra. Silas tocaba. La música era un contrapunto inesperado a la aspereza de su carácter, un susurro de una humanidad oculta. Se acercó sigilosamente a la puerta del salón, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La luz de una lámpara de aceite proyectaba su sombra sobre la pared, y Elara espió por la rendija. Silas estaba sentado en un sillón, la guitarra apoyada en su regazo. Sus dedos grandes y callosos se movían con una delicadeza sorprendente sobre las cuerdas. Su rostro, iluminado tenuemente, parecía más joven, despojado de la dureza que lo caracterizaba. Había una vulnerabilidad en su expresión, una tristeza profunda que lo hacía parecer menos una esfinge y más un hombre roto. La melodía era una canción de cuna, simple y tierna, llena de un amor ausente y una pena inmensa. Elara sintió un nudo en la garganta. Esa música, ese lamento, era la primera vez que Silas le ofrecía una ventana a su alma, sin darse cuenta. Era un bucle abierto de dolor, una herida que nunca había cicatrizado. Las historias del pueblo sobre su tragedia familiar volvieron a su mente, pero esta vez con un matiz diferente. Ya no eran chismes morbosos, sino fragmentos de una vida desgarrada por la pérdida. La música hablaba de un amor que había sido, y que ahora era solo un eco. La atmósfera en el rancho cambió sutilmente para Elara después de esa noche. La casa, antes una prisión, se convirtió en un cofre de secretos por descubrir. Elara se retiró a su habitación, la melodía de la canción de cuna aún resonando en sus oídos. No era solo una canción, era un fragmento de una historia, una pieza del rompecabezas de Silas Thorne. La imagen del libro de poemas, los rumores sobre la tragedia, y ahora la música, tejían una red de curiosidad que comenzaba a eclipsar su miedo inicial. La tensión en el aire seguía presente, pero ahora estaba matizada por una nueva capa de compasión y un anhelo de comprensión. Sabía que Silas era un hombre herido, un náufrago de su propio pasado. Y en ese descubrimiento, en la vulnerabilidad que la música revelaba, Elara encontró un tenue hilo de conexión, una humanidad compartida en la inmensidad de su soledad. La tormenta exterior disminuyó, pero la interna de Elara había desatado una nueva corriente de pensamiento, un riachuelo que, quizás, la llevaría a desentrañar los misterios que rodeaban a Silas y al rancho.
Los días que siguieron a la tormenta fueron un delicado vals de observación silenciosa. Elara comenzó a notar pequeños detalles en el comportamiento de Silas, gestos casi imperceptibles que contradecían su fachada de dureza. La forma en que sus ojos se suavizaban por un instante al ver a un potro recién nacido en el potrero, o la paciencia con la que reparaba una cerca rota, sus manos grandes y ásperas trabajando con una precisión inesperada. Estos momentos, tan fugaces como el destello de una luciérnaga en la oscuridad, eran para Elara como migas de pan en un bosque denso, guiándola hacia una comprensión más profunda del hombre, que era su captor y su salvador, su carcelero y su anfitrión. La casa, que antes le parecía un mausoleo de silencio, ahora revelaba pequeñas grietas por donde se filtraba la luz de su historia. Una tarde, mientras colgaba la ropa tendida, descubrió una pequeña tumba en el extremo más alejado del jardín, escondida bajo la sombra de un solitario mezquite. 2 cruces de madera toscas, sin nombres, solo fechas. La primera, una fecha de nacimiento y muerte que databa de hacía 10 años. La segunda, 5 años después, con solo una fecha de muerte. Elara sintió una punzada de dolor, una comprensión visceral de la tragedia que había golpeado a Silas. Esos años, esos intervalos, eran el abismo de su soledad. Las cruces eran un epitafio silencioso a una vida, a 2 vidas perdidas, que habían dejado una marca indeleble en el alma del ranchero. La historia que el pueblo murmuraba, ahora se materializaba ante sus ojos con una brutal honestidad. Elara, movida por un impulso que no comprendía del todo, colocó una pequeña flor silvestre que había encontrado en el camino sobre la tumba más pequeña, la de la hija. Era un gesto simple, silencioso, pero cargado de una empatía naciente. Silas la observó desde la distancia, inmóvil como una estatua, su rostro una máscara de piedra. No hubo palabras, ni siquiera un asentimiento, solo el prolongado escrutinio de sus ojos, que por primera vez parecían verla no como una adquisición, sino como algo más, algo que Elara no podía aún descifrar. La escena, bañada por la luz dorada del atardecer, se convirtió en una metáfora visual de su incipiente conexión, una ofrenda de fragilidad en medio de la desolación. En su mente, los recuerdos de su propia infancia comenzaron a aflorar, no como dolorosos flashbacks de la venta, sino como viñetas de una época en la que la inocencia aún era suya. Imágenes de su madre, de su sonrisa, de las canciones que le cantaba. La ironía de su situación se hizo más aguda. Ella había sido salvada de la pobreza, pero había perdido su libertad. Él había perdido a su familia, y con ellos su alegría. Ambos eran prisioneros de un pasado que se negaba a soltarlos. La atmósfera del rancho, antes pesada con el miedo, ahora vibraba con el suspenso de lo no dicho, de las historias enterradas bajo la tierra. Elara empezaba a comprender que el rancho no era solo un lugar, sino una extensión del alma de Silas, un reflejo de su tormento, y ella, de alguna manera inexplicable, había comenzado a convertirse en parte de él. La sutil barrera de hielo entre Elara y Silas comenzó a resquebrajarse lentamente, no por grandes actos o revelaciones dramáticas, sino por pequeños, casi imperceptibles, gestos de reconocimiento mutuo. Una mañana Silas la encontró sentada en el porche, trazando patrones en el polvo con un palo. Él se detuvo, y por primera vez, le hizo una pregunta que no era una orden. ¿Estás bien aquí? La voz, aunque grave, contenía un matiz de preocupación que la sorprendió. Elara levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los suyos. No había enojo ni desdén, solo una curiosidad silenciosa. «Estoy adaptándome», respondió ella, las palabras saliendo con una dificultad inesperada. Su honestidad fue una apertura, una puerta entreabierta en el muro que los separaba. Silas asintió lentamente, sus ojos fijos en el horizonte. «No es una vida fácil», murmuró, más para sí mismo que para ella. Era la frase más larga que le había dirigido, y en ella, Elara percibió no una disculpa, sino un reconocimiento de la dureza de su existencia,
una empatía inesperada. Esa simple declaración fue como una llave maestra, desbloqueando un nuevo nivel de comprensión para Elara. Él no era indiferente, simplemente no sabía cómo expresar lo que sentía, o tal vez se había negado a sentirlo durante demasiado tiempo. La conversación se detuvo allí, pero el aire entre ellos se había aligerado, como si una densa niebla se hubiera disipado. Un día, Silas regresó del pueblo con un paquete envuelto en tela. Lo dejó sobre la mesa de la cocina sin decir una palabra y se fue. Elara, curiosa, lo desenvolvió. Dentro había un libro. No un tomo antiguo y polvoriento, sino uno nuevo, con tapas brillantes y páginas limpias, lleno de historias de héroes y aventuras. Era un regalo, el primero, y no era un objeto funcional, sino un objeto de ocio, de escape. Elara lo tomó entre sus manos, el peso del papel y la tinta reconfortante. El gesto era elocuente. Silas, el hombre taciturno y solitario, había notado su necesidad, su anhelo de algo más allá de la monotonía del rancho. No le había ofrecido riquezas materiales, ni promesas vacías, sino un portal a otros mundos, un escape para su mente y su espíritu. Este ofrecimiento no era una gran revelación con fuegos artificiales, sino una epifanía silenciosa, un entendimiento gradual. Elara comenzó a leer el libro por la noche. Las palabras la transportaban lejos del rancho, y con cada página sentía que un fragmento de su antigua libertad regresaba. Observaba a Silas desde la distancia, su figura imponente en el crepúsculo, y la pregunta, ¿hasta qué le ofreció?, resonaba en su mente con una nueva respuesta. No le había ofrecido matrimonio por amor, ni una vida de lujo. Le había ofrecido algo más valioso, la posibilidad de ser, de sentir, de crecer. Le había ofrecido un espacio, aunque austero, para su propia mente. La metáfora era clara. En la aridez de su existencia, Silas le había dado una semilla, un brote de esperanza. El suspenso ya no era solo miedo, sino la expectativa de lo que podría germinar entre ellos, de lo que podría florecer en la tierra más improbable. La atmósfera en el rancho se transformó sutilmente, impregnándose de una esperanza tenue, casi imperceptible, como el rocío matutino sobre las hojas secas. Elara ya no se sentía una prisionera invisible, sino una presencia reconocida, si bien aún misteriosa, para Silas. Las palabras seguían siendo escasas, pero el silencio entre ellos había mutado de una pared impenetrable a un espacio compartido, un lienzo en blanco donde las emociones no dichas flotaban como polen en el aire. Sus ojos se encontraban más a menudo, y en esas breves pausas, Elara discernía capas de significado, un lenguaje no verbal que hablaba de respeto, de curiosidad y, quizás, de una compasión que nacía de la comprensión mutua del dolor. Una tarde, mientras Silas estaba reparando una valla, un trozo de madera astillada le provocó un corte profundo en la mano. Elara, al verlo sangrar, no dudó. Corrió hacia él, sus movimientos decididos, y con la poca experiencia que tenía de su aldea, donde las heridas eran comunes, limpió la herida y la vendó con habilidad. Sus dedos rozaron los suyos, y en ese contacto, fugaz y utilitario, sintió el pulso de su vida, la calidez de su piel. Silas la miró, sus ojos oscuros fijos en los suyos. No hubo palabra de agradecimiento, pero en la intensidad de su mirada, Elara vio un reconocimiento, un atisbo de vulnerabilidad que rara vez mostraba. La cortina de la soledad que lo envolvía se descorrió un instante, revelando el hombre que se escondía detrás de la fachada de hermetismo. Esa noche, Silas no tocó la guitarra. En su lugar, se sentó en el porche y la invitó a sentarse a su lado con un gesto de la mano. El sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, una acuarela vibrante sobre el lienzo desolado del desierto. Elara se sentó, el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y excitación. Él habló. Su voz, profunda y resonante, rompió el silencio de una década. No habló de ella ni de su vida juntos. Habló de su esposa, Elara, también de nombre Elara, y de su hija, Lily. Contó cómo la enfermedad se las había llevado una tras otra,
el desgarro de ver cómo se apagaban, cómo la alegría se había drenado de su mundo, dejándolo solo con la tierra y el eco de sus risas. Ella amaba este rancho, dijo Silas, su voz apenas un susurro. Y Lily era el sol. Sus palabras eran como piedras arrojadas en un pozo profundo, cada una resonando con una pena inmensa. Por eso he vivido en esta oscuridad, la oscuridad que creí merecer. Era una confesión, una autocondena. Los bucles abiertos de las historias del pueblo, de la tumba solitaria, de la música de la noche, finalmente se cerraban en un círculo completo de tragedia. El ara escuchaba, el aliento contenido, sintiendo el peso de su dolor como si fuera propio. La ironía de su nombre, idéntico al de la esposa muerta, flotaba en el aire, un recordatorio agridulce de lo que él había perdido y de lo que ella representaba para él. No era un reemplazo, sino un espejo, un eco. Y en ese eco, quizás, una nueva posibilidad. La revelación de Silas sobre su pasado fue un parteaguas, un desgarro en el velo que había cubierto el rancho y sus vidas. El ara ya no lo veía como un carcelero, sino como un náufrago aferrado a los restos de una vida que se había hundido. La compasión que sentía por él era profunda y genuina, nacida de la comprensión de su inmenso dolor. El silencio entre ellos, antes cargado de tensión, ahora se llenaba de una quietud melancólica, un espacio para el luto compartido y una incipiente sanación. Silas, al haber abierto esa grieta en su armadura, parecía más humano, más accesible. Sus ojos, aunque aún tristes, mostraban una chispa de algo nuevo, una tenue luz que el ara comenzaba a reconocer como gratitud, o quizás, como la esperanza de un renacimiento. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, no en conversaciones profundas, sino en la quietud del trabajo, en el simple acto de compartir el espacio. Él le enseñaba sobre el rancho, sobre el ganado, sobre los ciclos de la tierra. Sus palabras, pocas y directas, eran ahora lecciones, no mandatos. El ara absorbía cada conocimiento como una esponja, encontrando un nuevo propósito en la tierra que antes solo había visto como su prisión. Aprendió a montar a caballo, a sentir el viento en su rostro y la libertad del movimiento, una metáfora de su propia alma que comenzaba a liberarse de las cadenas invisibles de su destino. La ironía de su situación era que, al ser vendida a este hombre, estaba descubriendo una forma de libertad que nunca había conocido en su aldea, una libertad de propósito y de acción. Una tarde, mientras cabalgaban por un cañón oculto, Silas se detuvo. Señaló una formación rocosa que parecía un corazón partido. Mi esposa solía decir que este era el corazón del rancho, el nuestro, el suyo, dijo, su voz apenas un susurro. Ella decía que si estaba roto, había que repararlo con paciencia y con la verdad. El ara miró la roca, luego a Silas. Sus palabras eran un simbolismo crudo, una invitación a entender más allá de lo superficial. Él no solo hablaba de la roca, sino de su propia vida, de su corazón destrozado. Y el ofrecimiento del título, el ara lo comprendió entonces. No había sido solo el libro, ni el lugar donde vivir. Había sido la oportunidad de ayudarle a reparar ese corazón, de encontrar su propia verdad en el proceso. En un flashback sutil, el ara recordó el día de su venta, la cara de su padre demacrada por la enfermedad, los ojos suplicantes de su madre, la vergüenza silenciosa que la invadió. En ese momento, no había visto otra salida. Pero ahora, en la vasta extensión del rancho, en la presencia taciturna pero cada vez más reveladora de Silas, el peso de esa decisión parecía diferente. Ya no era solo una víctima, era una superviviente, forjando un nuevo camino. El ranchero solitario, que parecía ofrecer solo una vida de aislamiento, había ofrecido, sin saberlo, un camino hacia la redención para ambos. La tensión se había disipado, reemplazada por una expectativa silenciosa, una promesa no dicha de un futuro que ambos, a su manera, anhelaban reconstruir desde las cenizas. La noche de la cosecha, el cielo estrellado se extendía como un manto de terciopelo sobre el rancho,
cada estrella un diamante incrustado en la negrura. Los vaqueros y los pocos vecinos que habían ayudado durante la temporada se reunieron para una cena modesta, una rara ocasión de bullicio en el silencioso rancho. Elara se movía entre ellos, sirviendo comida, su rostro iluminado por la luz de las lámparas de aceite. Ya no era la joven asustada que había llegado, sino una mujer con propósito, su columna vertebral más recta, su mirada más firme. Había encontrado su lugar, no como la esposa comprada, sino como la encargada del hogar, la confidente silenciosa de un hombre que, lentamente, estaba aprendiendo a confiar. Silas, por primera vez en años, parecía no cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Se sentó en la cabecera de la mesa, observando a Elara con una expresión indescifrable que contenía una mezcla de asombro y quizás de una incipiente esperanza. Cuando la comida terminó y las conversaciones se hicieron más lentas, Silas se puso de pie. El silencio cayó sobre todos, pesado y expectante. Elara sintió un escalofrío. Este era el momento, el clímax de su historia, la revelación final que desataría o cimentaría su destino. Hace 10 años, comenzó Silas, su voz grave pero clara, resonando en la noche. Perdí todo. Mi esposa, mi hija. Miró a Elara. Sus ojos se encontraron. Creí que mi vida había terminado, que no había nada más que la tierra y la soledad. Hizo una pausa, y en ese silencio, Elara sintió el pulso de cada corazón en la habitación. Cuando la enfermedad de su padre los obligó a venir a mí, vi una oportunidad, no para reemplazar, sino para sanar. Para mí, y quizás para ella. Su mirada volvió a Elara, una confesión silenciosa de la transacción. Las caras de los vecinos, los mismos que habían susurrado y juzgado, eran ahora un lienzo de asombro y comprensión. Elara, la primera Elara, ella me enseñó que la vida sigue, incluso cuando el corazón se rompe. Continuó Silas, su voz cargada de una emoción que rara vez permitía aflorar. Y esta Elara, sus ojos se clavaron en ella con una intensidad que la hizo temblar. Me ha recordado esa lección. Me ha enseñado que un rancho no es solo tierra, es un hogar. Y un hogar es un lugar donde se construye algo. No solo se entierra el pasado. Luego, con un gesto que a Elara le pareció de una valentía inmensa, extendió su mano hacia ella. No te compré, Elara. Te ofrecí un refugio, un lugar donde ambos podemos volver a empezar, un lugar donde puedes ser libre, no mi propiedad, sino mi compañera. Era la oferta, la verdadera oferta, despojada de cualquier disfraz. No era solo un ranzo, ni un libro, ni el permiso para sanar. Era una asociación, un reconocimiento de su valía intrínseca, una invitación a la igualdad en un mundo que la había tratado como un objeto. Elara miró su mano extendida, luego a los ojos de Silas, que brillaban bajo la luz de la luna. Las palabras eran pocas, pero el subtexto era inmenso, un volumen de emociones no dichas. La tensión se liberó, no en una explosión, sino en una respiración profunda, un suspiro de alivio que se extendió por la habitación. La decisión era suya. El destino de ambos pendía de un hilo, de su respuesta a esa mano extendida. El aire se cargó de una electricidad sutil, el preludio de un nuevo amanecer. Elara tardó un instante en responder, no por indecisión, sino por la magnitud de la oferta. Las palabras de Silas habían disuelto los últimos vestigios de su miedo, revelando la esperanza que había estado latente, como una brasa bajo las cenizas. La mano de él, áspera y fuerte, era una metáfora de la vida en el rancho. Dura, sí, pero también real, palpable, capaz de construir y de sostener. En sus ojos, Elara no vio la sombra del hombre que la había comprado, sino la luz de un alma que buscaba redención, la promesa de un compañero. Sus dedos se movieron, lentos y deliberados, y finalmente, su mano se encontró con la de Silas. El tacto fue firme, no posesivo, sino un apretón que sellaba un acuerdo nuevo, uno forjado en la comprensión y el respeto mutuo. Un murmullo de alivio y aprobación recorrió la habitación.
Los vecinos, testigos de este inesperado acto de vulnerabilidad y coraje, asintieron con la cabeza, algunos con lágrimas en los ojos. La historia del ranchero sombrío y la Virgen vendida había tomado un giro inesperado, trascendiendo el chisme para convertirse en una parábola de la resiliencia humana y la capacidad de redención. El Ara sonrió, una sonrisa genuina que no había sentido en mucho tiempo, una que alcanzaba sus ojos y los llenaba de una luminosidad tranquila. Había llegado al rancho como una prisionera del destino, pero ahora se erguía como arquitecta de su propio futuro. Los meses que siguieron consolidaron esta nueva unión. El Ara y Silas trabajaron codo con codo, cultivando la tierra y sus propias almas. El rancho, antes un lugar de luto y soledad, comenzó a florecer, no solo con las cosechas, sino con la risa y la conversación. El diálogo, antes escaso y cortante, se hizo más fluido, cargado de subtexto y de una creciente familiaridad. Silas, aunque nunca del todo extrovertido, aprendió a compartir más de sí mismo, a reír, a escuchar. El Ara, por su parte, se convirtió en una fuerza silenciosa pero inquebrantable, la verdadera dueña de aquel hogar, no por un título, sino por la fuerza de su espíritu. La vida en el rancho era dura, siempre lo sería, pero ahora estaba imbuida de un propósito compartido, de una paz que ambos habían encontrado en el otro. Las tumbas bajo el mezquite seguían allí, un recordatorio silencioso del pasado, pero ya no eran solo un epitafio de pérdida, sino también un cimiento sobre el cual se construía un nuevo futuro. Silas y el Ara no habían encontrado un amor apasionado al estilo de los cuentos de hadas, sino algo más profundo y más real, una alianza, una amistad y un respeto inquebrantable nacidos de la adversidad. Era una historia de dos almas quebradas que, al encontrarse en la vastedad del desierto, habían descubierto que juntas podían reconstruir no solo sus vidas, sino también la esperanza. El sol poniente, que antes simbolizaba el fin de un día y la llegada de la oscuridad, ahora se percibía como el umbral de un mañana prometedor, donde la sombra del pasado era un mero contraste para la luz de un futuro compartido, forjado con la verdad y la paciencia. Y en esa resolución, tan realista como esperanzadora, el rancho ya no era un simple terreno, sino un hogar, un refugio para corazones resilientes.